No, estoy presionando. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos acá nuevamente para predicar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estar acá. Damos gracias a Dios por la vida y la salud. Y antes de predicar la palabra de Dios, vamos a cantar un himno, el 290. Fuentes de la vida eterna. Fuente de la vida eterna. 290. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalo de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias nuevamente por la vida y la salud. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros a pesar de todos los problemas. Querido Dios, el único en quien podemos confiar es en ti. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, con los que se conectan, sus familiares, especialmente conmigo. Dame la sabiduría para estudiar tu palabra, para aprender más de ti y poder predicarla, Señor. Quédate con los enfermos, los necesitados, con Sebastián, Felipe, Señor. Gracias a tu voluntad ellos están evolucionando mejor. Gracias porque dirige las manos de los médicos. Quédate con su familia, Señor, dale paz, tranquilidad. Y también con cada uno de nosotros, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Querido amigo, querido hermano, estamos acá para predicar la palabra del Señor y aprender más de Él. Vamos a estudiar un tema un poco complicado, pero fuerte el tema también. Querido, yo te preguntaría si tú estás inválido, si estás paralítico, lisiado. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿A quién irías?
¿A quién recurrirías? Vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de San Juan. San Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. El estanque de Betesda. Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Después de un día de fiesta, ¿no? Estaban en fiesta los judíos y Jesús también ahí. Y dice, después de un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. O sea, 5 entradas tiene este estanque, 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento. ¿Cuál sería el movimiento? ¿Qué pasaría con el agua? Porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. El que descendía primero al agua después del movimiento quedaba totalmente sanado. Yo te pregunté si tú estuvieras lisiado, paralítico, inválido, y estás en ese pórtico de ese estanque y se revuelve el agua, ¿irías al estanque? ¿Te meterías primero que otro? Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermano, 38 años. No eran 2 ni 3, 38, toda su vida. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? La pregunta que le hizo Jesús, ¿no? ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Querido, ¿usted cree que un paralítico se va a meter al agua o va a actuar primeramente antes que otro? No, porque está lisiado, está paralítico. Ya vamos a hablar del simbolismo de aquello. No puede. Pero Jesús le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sanado? Sí, Señor, quiero ser sanado, pero no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque antes que yo desciende otro. Y acá decía, cierto, que todo aquello que después del movimiento se metía en el agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y aquí el paralítico no podía porque no podía caminar. Y hacía 38 años, hermano, que estaba así enfermo. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Te quieres sanar? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque antes, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, le dijo Jesús, nada más.
En el acto ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue, y ese día era sábado. Levántate, toma tu camilla y anda. Y ese día era sábado, día de reposo del Señor. Y en ese día los judíos se oponían a lo que se hacía, porque según ellos no había que hacer absolutamente nada. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y vete. El mismo que lo sanó. ¿Quién lo había sanado? Jesús. Toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu camilla y vete? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. No sabía quién era, Jesús ya no estaba ahí. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. El hombre fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Le contó a los judíos: Jesús me sanó, no tuve ninguna necesidad de meterme al agua. Él me dijo que me levantara, tomara mi camilla y me fuera. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Jesús respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Querido, qué tremendo, los judíos confundían ese día, confundían lo que Jesús hacía. Jesús obraba, no trabajaba. Era sábado. Y el sábado es un pacto perpetuo para nosotros, hermanos. Jesús descansó, el Señor, ese día de toda la creación que había hecho, y lo reposó y lo santificó, lo separó para que nosotros tuviéramos un descanso. Pero ¿cuál descanso? Ese descanso en Jesús. Nosotros, como a Israel, nos es dado el sábado por pacto perpetuo, para siempre. Para los que reverencian el santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido, hermano. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 352. El Espíritu Santo es poder y es el poder que nos imputa a nosotros. Cuando el poder del Espíritu Santo se aprecia y siento en el corazón, se exhibirá mucho menos el yo, y se revelará mucho más el testimonio de hermandad, el sentimiento, de hermandad, mucho más, porque mi yo va a ser más bajo. Y voy a querer a mi hermano, los voy a amar. No les voy a decir cosas que le duelan. Voy a pensarlo bien lo que le voy a decir, le voy a preguntar a Dios que Él me guíe. Mucho más el sentimiento de hermandad cuando ya el yo es menos. Nuestra parte no es exhibir el yo. No tengo por qué exhibirlo, exaltarme, sino permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros.
De esta manera los hombres y las mujeres que se engañan a sí mismos podrían ser rescatados del error, sí, pero tienen que arrepentirse, querido. Todos, grandes o pequeños, si no son convertidos, están en una plataforma común. En el mundo, donde las cosas se hacen diferentes. Los hombres pueden volverse de una doctrina a otra, cambiarse, ¿cierto? Esto se está haciendo y se lo seguirá haciendo. Él aceptará nuevas teorías y al unirse a una iglesia no brinda vida nueva a nadie. No, si yo me cambio, no me va a brindar ninguna vida nueva, voy a seguir en lo mismo. A veces andamos de iglesia en iglesia para no tener ninguna responsabilidad, hermano. Perdona que te lo diga, pero es así. Si yo pertenezco a una iglesia, ahí me quedo. Y si el Señor me da un puesto para trabajar para Él, tengo que hacerlo. Aun cuando la iglesia a la que se una pueda estar establecida sobre el verdadero fundamento, el conectarse con una iglesia no reemplaza a la conversión. Suscribir el nombre al credo de una iglesia no tiene valor para nadie si el corazón no ha cambiado realmente. Pero cuando se recibe la verdad como verdad en el corazón, pasa por la conciencia y cautive el alma con sus principios puros, con la gran verdad que tenemos, el privilegio de recibir, debemos, y bajo el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a ser canales vivientes de luz. Sí, querido, podemos llegar a ser canales vivientes de luz. Y a Jesús lo perseguían porque hacía estos milagros en sábado, sanaba en sábado. Tú puedes decirme, pero en Éxodo 20 dice, no harás obra alguna tú ni tu hijo. Sí, dice. Pero cuando el Señor te dice que reposes en sábado, pero en el Señor, no me dice que descanse, me acueste y me quede dormido. No, es descansar en el Señor. ¿Y qué significa descansar en el Señor? Trabajar para Dios, hacer obra misionera, visitar gente enfermo, hacer buenas obras, eso es descansar en Dios. Si lo que yo no debo hacer es trabajar físicamente remunerado, o martillar en mi casa y serruchar, eso no. Eso ya lo paró el Señor. Trabaja para Dios, no para el hombre. Y Jesús no trabajaba, Jesús obraba. Y eso tenemos que hacer nosotros. No, es sábado, tengo que descansar. No voy a la iglesia en la tarde, duermo un rato, descansé. Po. Querido, no es ese descanso. Es el descanso en Dios. Aquí, cierto, los judíos aún más. Y Jesús respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Obro, hago milagro. Entonces tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oiga, qué tremendo los judíos, hermano, qué tremendo.
Jesús es el que da vida. El Hijo da vida. No la doy yo, no la da ningún ser humano. Jesús. Entonces Jesús respondió: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo, ¿o no? Terrenalmente, cuando un hijo le copia al papá y quiere hacer lo que hace el papá, o hablar como él, comer como él, caminar como él, hablar como él, todo lo que hace el Padre, el Hijo quiere hacerlo. Y aquí Dios le dio la autoridad a su Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, para que vosotros os admiréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Querido, si yo quiero estar con Cristo, el Señor me va a dar vida. Al que quiera, al que lo acepte, el Señor le va a dar la vida. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Claro, tenemos que creer en el Padre, en el Hijo, honrarlo, ¿no? Si no, ¿cómo? Querido, lamentablemente a veces nosotros elegimos a las personas para amarlo, para aceptarlo. Y la Biblia dice que todos deberíamos estar unánimes los que buscamos a Dios. Pero no es así. Es fácil amar a alguien sano, que esté bien, ¿o no? Claro, es fácil, hermano. Pero acepta a la persona como es. Les quiero contar un testimonio. Se lo quería contar con mis propias palabras, pero se lo voy a leer. Se lo voy a leer, hermanos queridos. El título de la historia es El regreso del soldado. Al regresar de la guerra de Irak, un soldado telefonó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros. Claro que sí, le contestaron, llenos de alegría por su regreso. Nos encantaría conocerlo. ¿Te gustaría conocer un amigo de tu hijo que te diga: papito, llevo un amigo, tráelo nomás, quiero conocerlo? Fácil, ¿no? Pero hay algo que deben saber. El hijo siguió diciendo: mi amigo fue gravemente herido en la guerra, pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna, un ojo, y quedó muy desfigurado del rostro. Sus padres ya fallecieron, no tiene dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. Siento mucho al escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar. Primero el padre quería conocer al amigo, ¿no? Estaba contento, quería abrazar al hijo, al amigo. Pero cuando el hijo le contó la situación, el padre empezó a titubear y a decirle otras cosas.
No, mamá y papá, yo quiero que Él viva con nosotros y que seamos su familia. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podríamos cuidarle adecuadamente. Eso le dijo el papá, ¿no? Yo pienso que estás demasiado afectado con ese caso. Deberías de regresar a casa y olvidarte de él. Tu amigo encontrará una manera en la que pueda vivir él solo. Qué tremendo, hermano, lo que le está diciendo el padre, ¿no? Además, él es la responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos impuestos. Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber nada de él. Hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército les relató algo que el joven había querido mantener en secreto. Había sufrido los efectos de la explosión de una mina. Él mismo era el amigo. Y quería saber de antemano si sus padres de verdaderamente lo aceptarían. Lamentablemente, al percibir la negativa, se suicidó desesperado. La desesperación y el suicidio jamás son el camino. Jesús nos ama y nos acoge tal cual somos, y si le entregamos nuestra vida miserable, Él nos lleva a la casa del Padre. Pero muchas personas necesitan de nuestra acogida para comprender ese amor divino. Los padres de esta historia son como muchos de nosotros, hermanos queridos. Encontramos muy fácil amar a quienes nos resultan atractivos, pero rechazamos a los que retan nuestro egoísmo y nos acusan inconvencible. Hagamos un examen, hermano, de conciencia entre nosotros ante esta historia. Pidamos a Jesús nos haga más misericordioso. Querido, es fácil amar a alguien que está sano. Nosotros muchas veces hacemos acepción de personas y amamos a las personas sanas sin condiciones físicas. Y dejamos de lado a los que tienen defecto o le ha pasado algún accidente como este joven. Él quiso probar a los padres si realmente lo aceptarían así. Y como no lo aceptaron, el hijo se suicidó. No soportó más. Qué bonito habría sido que los padres le hayan dicho: hijo, trae a tu amigo tal cual, nosotros lo cuidaremos y tú nos ayudarás a cuidarlo. Pero sí han hallado la tremenda sorpresa, ¿no? Que no había amigo, era el mismo hijo.
tú como padre negarás a tu hijo. El Señor jamás niega a su hijo, jamás niega a sus hijos que somos nosotros. Aquí, cierto, vemos que Jesús sanó a ese paralítico. Lo sanó. Y el Hijo honra al Padre y el Padre honra al Hijo, para que nosotros sepamos que Él lo envió a su Hijo, para que muriera por nosotros. Hay dos resurrecciones, queridos, dos resurrecciones. Una para vida, otra para muerte. Os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. No importa si estamos muertos espiritual o físicamente, el Señor nos ha prometido que nos va a dar vida eterna. Os aseguro, viene la hora, y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo, querido. El Padre y el Hijo uno son. Además le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados eternamente. No van a vivir para tener vida eterna, yo te lo estoy diciendo, la Biblia lo dice el Señor, no yo. El Padre testifica del Hijo, que es Jesús. De mí mismo nada puedo hacer, dice Jesús. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de su Padre Dios. El mejor testimonio que podemos tener, escuchar y ver es el de Jesús, hermano querido. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido, dice Jesús. No, si yo diera testimonio de mí mismo. Vosotros enviasteis mensajeros a preguntar a Juan y él dio testimonio de la verdad, dio testimonio de Jesús, de la verdad. Pero yo no busco el testimonio de un hombre, sino que digo esto para que vosotros seáis salvos. No busco testimonio de hombre, de ser humano. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un momento a su luz. No, querido, nosotros no podemos tener otro a quien adorar, a solo a Dios. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, dice el Señor Jesús. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Jesús testifica que su Padre lo envió. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, no. Pero creemos por fe, querido.
ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque no creéis al que Él me envió. Y el Señor nos da consejo para nuestro bien. Nos aconseja, nos reprende. Y el Señor dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí o dan testimonio de mí. Tener vida eterna. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. No queréis. Señor te está mostrando que Él es tu solución, pero tú no quieres aceptarlo. Dice, yo no acepto gloria de los hombres. No, qué gloria, ¿qué tenemos que gloriarnos nosotros? Pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. El Señor nos conoce, querido. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiríais. Al hombre tú lo adoráis, tú lo veneráis, lo endiosáis, pero Dios no lo recibes, no lo aceptas. Por eso dice, yo vine en nombre de mi Padre, en nombre de mi Padre. Él no dice, yo vine porque soy poderoso, ¿no? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vosotros, creéis a Moisés. Me creeríais a mí, porque Él escribió de mí. Él escribió de Jesús. Querido, hay hijos de Dios, hay redimidos de Dios que se pueden arrepentir en los últimos momentos, y así va a ser. Entre los redimidos habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de su vida. Y se darán instrucciones en el cielo a los que cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida y les explicará lo que en esta tierra no pudieron entender. Manuscrito 150, tomo 1, página 307, mensaje selecto. Querido, habrán redimidos, hijos verdaderos de Dios, redimidos. Ya habíamos leído esto, ¿no? Habrán redimidos, queridos, que van a arrepentirse en los últimos minutos. Vamos a leer el 46 y 47. Porque si vosotros le creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, querido, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? ¿Cómo? No puedes creer. Querido, quiero decirte, explicarte un poquito lo del estanque de Betesda. El estanque de Betesda, esa parábola nos está diciendo a nosotros que Cristo es tu única salvación. Y
Cristo, solo Cristo tiene el poder para sanar físicamente y espiritualmente. Y no tienes por qué meterte al estanque, ¿no? O sea, si tú tienes la fe, Cristo te va a sanar espiritualmente o físicamente. Si tú tienes esa fe pura que debemos tener todo ante el Señor. El paralítico tuvo esa fe, querido. ¿Y cómo notamos? Porque él quería meterse, pero no podía caminar. Y cuando el Señor Jesús lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? Él no le dijo, sí, Señor, yo quiero ser sano, pero tú me vas a sanar a mí, llevo 38 años, no le dijo eso. Lo único que le dijo, Señor, no tengo quien me meta o me introduzca en el estanque, porque cuando se agite el agua, otro entra primero que yo. Y por la fe que tenía el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y la Biblia dice que el hombre fue sanado en el instante. Qué maravilloso es Jesús, hermano. Y podemos estar paralíticos físicamente o espiritualmente paralíticos. No avanzamos, estamos ahí con lo espiritual. No estudiamos nada, no oramos. Estamos paralíticos espiritual. Y no tengo fe, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo me va a sanar el Señor? ¿Cómo? Si no tengo esa fe, no oro, no leo. Estoy estancado ahí, paralizado espiritualmente. Querido, cantábamos el himno 290, ¿no? Lo tengo aquí marcado, pero, ¿cierto? 290, hermano. A ver si lo encuentro, lo tenía por aquí yo. El 290. 290, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. ¿Quién es la fuente de la vida eterna? El Señor Jesucristo es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Él te prometió eternamente salvarte y bendecirte siempre. Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Todo corazón deberíamos ensalzar a Jesús, adorarlo. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. Solo tú, Señor, a ti deberemos tenerte reverencia, respetarte, creer en ti. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que viniste a rescatar. ¿Sí? De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, por amor Cristo murió por ti. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, Señor, llénalos de tu bondad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. El único poderoso, el Señor Jesús. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Guíalos, Señor, en que seamos obedientes, que tengamos amor, fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio, fe. Querido, tenemos que reconocer que solo Dios tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. Nosotros no lo tenemos ese poder, pero sí Dios lo tiene. Vamos a cantar el otro himno. A ver si
Lo encontramos rápidamente. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Se llama Salvador, a ti me rindo. 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 Parece que se echaron a perder las pilas, ¿no? Pero sigamos así nomás como estamos. Ahí sí, ahí está sonando el micrófono. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro a Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi cabeza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Se acabó la pila. Vamos a hablar un poquito fuerte, ¿cierto? No para quedar difónico, pero para entender de que
Lo que estamos haciendo es para el Señor, no es para nosotros. Salvador, a ti me rindo. Nos rendimos a Dios, nos rendimos a Jesús. Obedezco solo a ti, le obedezco a Él yo. Mi guiador, mi fortaleza, reconozco que es mi fortaleza, que Él me sostiene. En Él puedo refugiarme. Todo encuentro Cristo en ti. Todo encontramos en Jesús. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Ojalá sea así, hermano. Te confiesa su delito mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Le digo a Dios que le pido perdón por mi falta. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placeres. Todo lo de este mundo, Señor, lo dejo en tus manos. Tú cuídame, protégeme. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y poder y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Que yo pueda sentir que tú tienes poder. Ir a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Que el amor de Cristo sea el amor que necesitamos, querido. El amor que tú necesitas, el amor que yo necesito. Y no perdamos esa fe, pidámosela a Dios, que Dios nos entregue esa fe para poder estudiar las Escrituras, porque aquí conocemos a Dios y aquí crecemos orando, conversándole a Dios, crecemos espiritualmente. Y no tengas duda que el Señor tiene poder para sanar cualquier cosa, cualquier enfermedad, ya sea física o espiritual. El Señor, el que prometió limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, querido. Vayamos a Él. El capítulo que leíamos hablaba de 4 pórticos que tenía el estanque, ¿no? Entrada. Y ahí habían enfermos y los nombra, ¿no? Paralíticos, cojos, ciegos, de todo. ¿Y por qué se sanó el puro paralítico? Eso tenemos que ver nosotros, queridos. El paralítico tenía esa tremenda fe en Dios y sabía que él, al meterse al agua, él se iba a sanar, esa fe la tenía. Y así tenemos que actuar nosotros con fe, ir al Señor Jesús. Y no tuvo necesidad de meterse al agua porque el Señor lo sanó ahí. Hizo un milagro con él. Y no habla de ningún enfermo más que se sanó. Quizás se metían al agua y se sanaban. Tal vez. O no tenían esa fe que tuvo el paralítico. Pero nadie se apiadaba de ese paralítico, nadie lo metía al agua cuando el agua se agitaba. Él le dijo a Jesús, no tengo quien me meta al estanque, Señor, cuando se agite el agua. Y el Señor le hizo esa pregunta precisa que también nos hace a nosotros. Estoy paralítico espiritual. Y el Señor me dice, Atilio, ¿quieres ser sanado? ¿Te gustaría que yo te sane espiritualmente? ¿Y qué le tengo que decir al Señor? Señor, nadie me habla de ti, nadie me ha dado el mensaje, nadie me dice lo que tengo que hacer. No.
Tendría que decirle, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a sanar espiritualmente. Y me encantaría que el Señor me diga, como le dijo a la mujer que pillaron en el acto pecando, ¿cierto? En adulterio. Me diga el Señor, Atilio, vete, pero no peques más. Búscame solo a mí, que me diga el Señor. Y a mí me impactó esa historia del joven soldado, ¿no? Querido, mientras vivamos acá, aunque busquemos a Dios de corazón, con fe, vamos a recibir desprecio. Muchos no los van a querer, pero hay gente que nos quiere. Pero a veces los propios hermanos espirituales no nos quieren. Yo me atrevo a decir eso, no, porque yo noto, hermano, quién me quiere y quién no me quiere, quién me hace desprecio y quién no me hace. A veces tú quieres ser amable con las personas y ellos no son así. Es doloroso, hermano, pero ¿qué le vamos a hacer? Acá el propio Padre negó al Hijo. Tú puedes decir, pero Él no sabía que era Él. Querido, muchas veces tú no vas a saber las cosas. No las vas a saber porque no aceptas al Señor. El Señor te muestra lo que tú tienes que hacer. Aquí. Yo no te lo estoy diciendo. Yo te predico lo que hay aquí. Aquí te dice el Señor, haz esto, no hagas esto, haz esto, te conviene, no te conviene. Ah, pero yo cómo si aquí, no, la ley de Dios no la acepto yo, pero amo a Jesús, lo quiero y lo acepto. Lo nombro a Jesús, ¿o no? Claro, hermano, si ese es el problema. La condición humana pecaminosa que tenemos, actuamos de esa manera. Y actuamos más negativo que positivo. Oremos, hermano. Querido Dios, gracias nuevamente por haber predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. No permita que nos separemos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Bendice a aquellos jóvenes que tuvieron el accidente, Sebastián y Felipe. Ayúdalos, Señor. Nosotros sabemos que tú mueves tu brazo, tú eres poderoso. Dirige las manos a los médicos, Señor. Haz tu voluntad y dale paz, tranquilidad a sus padres, también a sus familiares. Señor, ninguno de nosotros está acepto a nada, pero sí sabemos que tu venida está cerca, Señor, y nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, solo tú lo sabes. No sabemos si hoy estamos, más rato, mañana, no sé, Señor, pero ayúdalos tú. Haz tu voluntad en nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, si es la voluntad del Señor, los veríamos el sábado, si Dios así lo quiere, a las 13 horas, 1 de la tarde. Que Dios te bendiga, te proteja, te cuide en mi deseo y oración.